Amigos, estamos en comunicación con nuestra queridísima amiga, la escritora Ro de Prado. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto verte después de tantos años. Un honor tenerte en el programa. Hola Héctor, muchísimas gracias. También es un gusto verte y sí, como dices, tantos años, pero bueno, en la distancia, los cariños y la amistad no se siente. El tiempo pasa, la distancia no nos hace mella. Para que sepan, bueno, estoy desde España, en Galicia, en una ciudad que se llama Vigo, es en el puerto de Vigo, que está en la costa de Portugal. Así que conectando desde aquí. En Galaesia. Exactamente, estoy en la Galacia. Oye, pues qué padrísimo está tu libro, estas historias, transportarnos a esa época llena de magia dentro de lo que le llaman hoy en día los pueblos originarios. Siempre he dicho, quizá de manera romántica, que ahí está la solución a todos los problemas de nuestro planeta, ¿no? Pero el contacto que tenían con la naturaleza algunas culturas, no sé, los zapotecas, los inuit y los celtas, era impresionante. Cuéntanos un poquito, ¿qué te llevó a escribir El bosque de los sigmas? Mira, la verdad es que me siento privilegiada porque desde pequeña, pues mis padres son originarios de España, de Orense. Orense está en Galicia y es una región de mucho bosque, muy místico, de muchos años. La expresión aquí es que a las brujas se les llama meigas. Y que las brujas están, las meigas están en todas partes, y si te metes a los bosques de Galicia, pues sientes ese misticismo. Y la verdad es que decía esta privilegio mío porque nací en México, fui criada en México, y descubrir allá también esta belleza de nuestros chamanes, ¿no? De nuestros curanderos, lo que tú dices, de todas estas comunidades indígenas que de nuevo vuelven a las raíces. Yo de toda la vida soy adepta a la homeopatía, a las flores de Bach. Entonces, la naturaleza es mi lugar favorito. Yo me pierdo en los bosques y por eso, pues, el nombre, ¿no? El bosque de los sigmas. Y justo esto que dices de que nuestros ancestros, ¿no? Una de las cosas importantes de escribir este libro es que al final yo pienso, bueno, todos venimos de un pasado en el que nuestros ancestros tomaron decisiones en aquel momento que hoy en día nos ponen a nosotros y a nuestro destino en cierto lugar y posición y todo. Y me pongo a pensar que estamos muy preocupados sobre todo ya adultos, ¿no? Cuando ya 30, 40 años, nos preocupamos por lo que estamos haciendo y el legado que vamos a dejarle a nuestros hijos. Pero muy pocas veces nos sentamos a pensar en lo que hicieron por nosotros nuestros ancestros. Agradecer o simplemente entender, es importante que entendamos de dónde venimos y muchas veces hasta regresar a ello. Y tuve la ventaja, el gran apoyo bueno, yo estaba viviendo de México, me salí en 2016, viví en Colorado. Ahí es donde empecé a escribir el libro y por cuestiones de la vida coincidió que mi hijo estaba por entrar a la universidad, quería poder venir a España, y mi esposo nos apoyó, él es americano, y nos venimos para aquí. Entonces, tuve la dicha de acabar mi novela en la Galacia. La empecé en Colorado, con todas las historias que tenía en la cabeza, pero vine a terminarla justo aquí, en el lugar donde todo me me inspiraba y donde mis historias debían ser contadas. Entonces, bueno, pues, contestándote a la pregunta es eso, es qué bendición poder estar en contacto con la naturaleza y para mí el conectar, si cuando lean el libro y puedan leer megas y hechiceros y druidas, también estoy hablando de nuestros curanderos y de nuestros chamanes de México y de toda Latinoamérica. Ahora, la palabra bruja significa mujer sabia. Ujú.
no es, una viejita que vuela en la escoba, no, una Exacto, mujer sabia es una bruja. exactamente. Justamente por eso en una época fueron quemadas. Así es, de eso hay mucho que decir. Yo no me puedo meter tanto en este libro, tal vez en el segundo podré meterme un poco más, pero hay muchísimo sobre eso de cómo realmente era un poco también el miedo de los hombres, porque yo medio lo digo un poco, cómo los druidas varones, los hombres eran los que dominaban esa parte de poder hacer hechicería y magia. Bueno, no es magia, que se entienda, no es magia de Harry Potter. Este libro es magia, es hechicería, es cosas naturales, es a través de las flores, de lo que decimos, de la naturaleza. Y ellos dominaban eso, entonces, en que una mujer se atreviera a hacer algo de eso, enseguida era una afrenta, y por eso las quemaban y las en la sociedad las te ponían a un lado, ¿no? Claro, y estas grandes mujeres no podían rechazar lo que eran. Es No, una valentía impresionante. Y así siguiendo un poquito con la historia, este lugar Galaesia actual, ¿no? Esta ruta sagrada, que espero algún día poder hacerla, porque no es solamente el catolicismo, sino viene de mucho más atrás esta ruta sagrada, ¿no? espiritual, es espiritual, El famoso Camino de Santiago. así es. Sí, así es, y eso también a mí, yo desde siempre te he de decir, llevo 2 años aquí en España, no he podido hacerlo, estoy esperando y obviamente quiero hacerlo, y además el camino no lo haces una vez y no necesariamente tienes que llegar a Santiago de Compostela. El camino es cada quien lo hace por sus propios propósitos, como decimos, es espiritual, no solamente religioso, y eso, hay gente que lo empieza y tal vez llega a la mitad y al año siguiente regresa y continúa, o sea, no es necesario llegar hasta Santiago. Pero efectivamente de hecho, mi libro toca un poco eso, esto que dices de que se desarrolla en la Galacia, para explicar un poco a la gente, lo que yo hice fue que cuento la historia de la Hispania, y la Hispania, estamos hablando de que me fui al siglo II antes de Cristo. La Hispania del siglo II antes de Cristo era España, Portugal juntos. Eso es la Hispania, la península hispánica, la hispánica. Entonces, la Galaesia, pues sí tenía ya un poco de división en esa época, que era la Galaesia, todo el norte, que coge un poco, digamos, todo lo que hoy es Galicia, Asturias, incluso Navarra, también Portugal, y luego en el centro es una franja que eran los lusitanos, y toda la parte sur, que hoy en día sería Andalucía y un poco Cantabria y tal, es los iberos, que los iberos en esta época que yo empiezo ya estaban un poco con los romanos dentro y en plan amistoso. Había ciudades como Valencia, que yo la llamo Valentia porque así se llamaba entonces, que ya estaba con un acueducto romano. Y entonces, sí, la Galaecia realmente pues es esta parte norte, que es en esta época en lo que yo empiezo a describir, cuando empieza esta invasión romana. Al principio, los 3 hermanos son hijos del caudillo, que es el que se levanta con la resistencia celta, y entonces, obviamente quiere estar acompañado de sus 3 hijos, a los 3 trata de educarlos a que sean unos guerreros como él, y se empiezan a unir todos los celtas en su momento eran, entre ellos no peleaban, pero cada comunidad tenía sus propias tradiciones y se mantenían muy separados. Te digo, no había conflictos, pero tampoco eran muy grandes compadres. Entonces, eso era interesante cómo este hombre, pues, logra, y esto es un poco histórico, ¿eh? Eh, no, sí, si quieren para darle la referencia, es ficción, es ficcionado por mí, pero la referencia es, Viriato. Viriato es el caudillo que lleva las guerras celtíberas, es el que liderea para, bueno, por unos 10 años o así, hasta la última, un poco antes del, bueno, ya no quiero contar spoilers, pero hasta la última batalla que se considera que es Numancia, y es la última batalla de la resistencia celta, es cuando los celtas de resistencia ya un poco acaban doblegados por los romanos.
Sí, esto es justamente al finalizar las famosas guerras. Guerras celtíberas. No, pero yo me refería a Escipión, el africano, eh, con estas guerras contra Cartago. Fíjate que yo le cambio el nombre porque, bueno, el libro, una de las cosas que tiene, de nuevo, me preguntan, y tienes referencias históricas o biográficas? Digo, a ver, obviamente a mí me gusta muchísimo la historia, las novelas históricas. Este libro es una ficción, novela de ficción, pero ¿qué hice? Que tanto para la historia como para la geografía está muy documentado, ubico las cosas en la época como sucedieron, pero yo me documentaba, leía todo sobre lo que quería contar, se quedaba ahí y en mi cabeza le daba vuelta lo que yo quisiera y cambié nombres y todo. Entonces, efectivamente, ahora mismo no te sé decir el nombre de este hombre, pero sí fue, lo que sucedió es que cuando empiezan las guerras contra, mi viriato se llama Eliyahu, habían mandado a unos cónsules que estaban al cargo y no cumplieron bien porque seguían estos romanos, los celtas seguían muy fuertes y entonces mandan a un mercenario que justo había tenido algo había triunfado en otras batallas y puede que sea el que dices. Y entonces lo mandan porque sabían que él era el que iba a ser implacable. Y efectivamente es el que logra en la guerra de Numancia, los sitia hasta que los deja por semanas sin comida, sin poder salir y todo. Y bueno, yo ya cuento a mi manera lo que sucede en esa batalla, que es épica. Eh, Eh, Hay varios pergaminos ahí en tu libro, ¿no? sí, les llamo códices. A ver, el libro, Sí, sí, sí. no sé si, me gustaría hacer esta referencia, Héctor, igual alguien, si son de nuestra edad, se van a dar cuenta de dónde viene. Hay una película que Eres se más chica llama, que yo, no somos de la misma edad. bueno, muchas Tú gracias. todavía eres jovencita. Sí. La película de Pide al tiempo que vuelva. Bueno, pues esta película a mí la tuve muy presente durante cuando escribía. ¿Por qué? Porque en esa película, no voy a spoilear, si la quieren ver es bellísima, pero es básicamente que él es un joven que una mujer anciana se le acerca y le dice, vuelve a mí. Y entonces él se obsesiona con encontrarla y se va a un hotel donde se supone que ella estuvo, tal ve la foto de ella de joven y hace todo por viajar al pasado para encontrarse con ella. Y lo importante de esto es que él sabe que para vivir en ese pasado no puede tener nada del presente. Si tiene alguna monedita o algo, o sea, se viste con ropas del pasado, todo. Si tiene algo del presente, se regresaría. Entonces, ¿qué pasa? Yo en mi libro hago eso. O sea, en mi libro, mi intención es que te llevo a ese pasado, te llevo a ese siglo II antes de Cristo. Obviamente, la narrativa, el idioma que manejo, incluso las lenguas, si lo digo en mis notas de autor al final, uso el gallego, uso el latín, uso el francés, uso un castellano que es una mezclita ahí de mi español mexicano con castellano. Entonces, claro, sí que se entienda que, o sea, no es, yo sé que en esa época no existían esas lenguas, pero me doy la licencia literaria de usarlas porque es importante para que hablen esos personajes. Pero bueno, mi intención en general es eso, que yo te transporto a esas épocas y entonces hago todo lo posible porque las menciones de la geografía por donde te llevo, que sí es real, que si tú vas y haces un Google de mis lugares a donde te llevo, que es Els Encantats y el Gran Encantat o el Castromá o Braga, ¿no? Que se llama Braca. Y todo eso existe, Ficaris, o sea, son lugares que hoy en día existen, que les pongo el nombre de cómo eran, pero que tú puedes ir y visitarlos. Y también las narraciones, o sea, mis narraciones son al final, aunque te llevo a ese pasado, pues son cosas contemporáneas. Hablamos de migración, hablamos de batallas, hablamos de amistad, de pasiones, que al fin, pues sí, los personajes son, yo trato de que sean de carne y hueso, que tengan errores, que tengan virtudes, que sean tan humanos como que si al leer dices, ay, mira, este me suena a mi tío abuelo o a mi padre de eso se trata, al final todos compartimos esas historias. Incluso
tú divides estos tres personajes, yo no sé con cuál me identifico, si con el broncudo o el que detiene las broncas, que es el más sabio, que habla y me gustaría ser uno, pero no, también tengo del otro. Entonces, Los tres todavía no sé, hermanos. no sé con qué personaje me identifico más. A veces Sí, soy uno, a veces soy otro, pero sí, este viaje que tú dices a través del tiempo es impresionante y sí, el libro te lleva de la mano a viajar al pasado. sí. Y bueno, ahora que dices de los tres hermanos, para que lo sepan todos los que nos están escuchando, eh, me dicen si mi libro, porque claro, estábamos hablando de cómo hablo de estos pergaminos, me decías. Bueno, es que en ese sitiar, que te suene a que estás en ese pasado y no vuelves a un presente, mis capítulos se llaman manuscritos, los relatos dentro de los manuscritos son pergaminos y hay códices. Los códices los marco, los voy contando por ahí, es un poquito como que te encuentras de pronto un papiro que te cuenta algo, ¿no? Hay un códice sobre la mujer dual y hay un códice sobre los celtas y sus orígenes. Y obviamente, bueno, al final está el códice del bosque de los sigmas y la ceremonia y tal. Entonces es eso, es como que sienta el lector que de pronto sacas un papel así muy viejo, viejo, viejo y te va a contar algo que no te esperabas, ¿no? Como revelar secretos. Entonces, esos son los códices. Y estos personajes que mencionas, para que sepan todos, el libro se divide en los tres manuscritos. El primer manuscrito es con una carga feminista Sí, muy fuerte, porque es el personaje, uno de los principales, es esta mujer, Meiga Coelerni, de un linaje de mujeres celtas muy fuerte, y bueno, ahí cuento toda la historia de las mujeres. Y después pasas al segundo manuscrito, donde viene toda esta historia de los celtas lusitanos, con el Illajo, el caudillo, sus tres hijos, y que son guerreros, y todo este tema de guerras y tal. Y ya en el tercer manuscrito, todo mundo se mezcla, cómo se empiezan a encontrar entre ellos y los destinos, ¿no? Cómo el destino los va llevando. Y ese tercer capítulo es, yo digo que son tres mis personajes principales, la Meiga Airiglaf, Leugna, que es el guerrero, y el tercer personaje es el Bosque de los Sigmas. Entonces, en ese tercer capítulo te, vas entonces a conocer al bosque, ¿no? Y ya es ok. cuando No he empieza a llegado, no revelarse. he llegado, no he llegado, no me cuentes. No, 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 no estoy spoileando a nadie, pero es eso, para que sepan que es justo así se arma el libro. Pero esto que dices de visión feminista, yo no vi ninguna visión feminista. Bueno, tomando en cuenta algún feminismo extremo, violento, que yo no le Exacto. llamo feminismo. No, yo tampoco, exacto, y qué bueno que lo mencionas, Héctor, a eso voy, o sea, mi feminismo se refiere a hablar de la mujer desde darle ese sitio a la mujer que tenemos, igual que el hombre, o sea, no es, por hablar de la mujer no es hacer a un lado al hombre, Así es, así es. simplemente hablar de la mujer, de sus virtudes, de todas, y lo que decíamos, ¿no? De estas mujeres curanderas tan importantes, todo esto, entonces, por La mujer dual, la mujer exacto. de cristal. La mujer guerrera, mujer cristal, que es esa mujer dual. Y sí, es eso, es al final igual así como le doy enaltezco a los guerreros en su momento con todas las batallas y todo esto, lo que hacían y sus tradiciones celtas, es darle el espacio a estas dos fuerzas, ¿no? Es el libro, alguien me decía, uno de los elementos que más destacan en la novela es la dualidad. Efectivamente, mi libro es, en todo momento vas a encontrar la dualidad de la vida, ¿no? Y es la dualidad hombre-mujer, guerra, amor, pasión, o sea, la vida es eso, la vida es dual. Yo como fotógrafa para mí los claros oscuros es lo más importante en la fotografía. Para que tengas una foto natural donde no usas flash, que se vea realmente lo que estás fotografiando, tienes que tener luces y sombras para que puedas darle esa tridimensión a las cosas, ¿no? Entonces, Así es. esta dualidad está ahí muy presente. Sí, los martes en la noche participo en un programa de historia y el lema de la Asociación Mexicana de Estudios Históricos Militares es que mientras más conozcas la guerra, más amarás la paz.
Qué lindo. Es Mm. parte de esta dualidad. Si no conoces la guerra, no vas a conocer la paz. Sí, igual me suena cuando decimos: "Ay, estoy pasándola tan difícil en estos momentos de la vida". Pues sí, pero si lo estás sintiendo es porque has tenido momentos de alegría y de abundancia. Y entonces hay que y al revés, ¿no? Hay para poder darse cuenta de que hay momentos de abundancia, tienes que estar en momentos de decadencia o de bajada, de tocar fondo. Es importante. Y eso también mis personajes lo hacen, que creo que, pues, al final es muy humano, ¿no? Que no sean superhéroes o que esperas que no cometan ningún error, ¿no? Son tan humanos como nosotros. Así es. Y bueno, creo que no me va a gustar llegar a la batalla de Numancia, pero bueno, eh, como dicen, para sobrevivir hay que morir, ¿no? Sí, no, sí que te va a gustar, Okey, es épica, y todo tiene un porqué. Y tú, bueno, con todo la experiencia y lo conocedor que eres de los libros y tal, y que promueves, yo tengo una narrativa, que hablo me voy a un pasado, te llevo a un pasado y de pronto regreso. Me muevo mucho en los tiempos. Entonces, de pronto estoy contando de un momento y luego me regreso para explicarte por qué llegamos a ese momento. Lo que sí le sugiero al lector, que es además lo hice un poco como hay muchos juegos en este libro. Y me gustan a mí mucho los juegos mentales. Y uno de los juegos es justamente, ¿por qué me fui al siglo II antes de Cristo? Porque a mí mi padre me enseñaba mucho las matemáticas, me hacía pensar en matemáticas y también, sobre todo, la escritura, él también escribió. Y entonces, en este pensar en el siglo antes de Cristo, los años corren a la inversa. Y entonces me fascina a mí y además poner al lector en ese juego de, estar muy atento cómo los años van a ir corriendo a la inversa, y cómo en esos años corriendo a la inversa, tus personajes van cumpliendo años. claro, claro, Entonces, ubicar que espérame, o sea, como si nació en el 150 y ahora es el 130, entonces, ¿cuántos años tiene? ¿No? Porque no es tan fácil como hoy en día. claro, Entonces, para que claro. estén atentos en eso y o sea, trato de llevar al lector, siempre con fechas, marco fechas de años, marco, solo estaciones, obviamente en ese tiempo no había horas, minutos, ni segundos, entonces trato de obviar eso, se marcan los tiempos, el día y la noche con el sol y la luna, hay mucho de hablar sobre los dioses, y entonces, bueno, ese es uno de los juegos para que estén atentos, y no se pierdan en la lectura. Fíjense bien en qué año están y si luego cuento, me brinco tal vez a otro relato, siempre voy a marcar en qué año estoy o me regreso para que vayan siguiendo. Bueno, lo que llevo del libro es un viaje maravilloso y de verdad no sabes cómo te lo agradezco que hayas compartido este libro. Gracias, Héctor. Pero también me gustaría platicar contigo haciendo un cambio total en el programa, es tu experiencia para publicarlo. Ah, sí. ¿Cuántos dolores de cabeza, cuántas alegrías, cuántas lágrimas, cuánta lucha has tenido para que este precioso libro salga a la luz? Sí, gracias, porque sí, ese es todo un tema. He de decirles a quien esté deseando publicar un libro, hoy en día Amazon en teoría te lo pone muy fácil, porque cualquiera puede escribir un documento y subirlo a Amazon y ya está publicado. Pero sí les puedo decir que, ser escritor y publicar, el que tú termines un libro es la mitad del camino. Si tienes la bendición, que es muy raro que un escritor novel sea acogido por una editorial tradicional, pues bueno, tu libro igual podría llegar a todos los puntos, ¿no? Pero es muy difícil. Las editoriales tradicionales están muy enfocadas a los escritores consagrados y hay demasiado. Entonces sí, yo les sugiero que tengan mucha paciencia, las expectativas mantenerlas en un nivel sano. Yo lo que hice fue que decidí
ir yo con autopublicación. Aquí en España hay muchas autopublicaciones editoriales que realmente lo que son es o sea, te van a imprimir tu libro, te dan un poco de servicios adicionales de distribución o tal vez de un poco mercadotecnia, de que te pondrán en sus redes y tal, pero al final te tienes que mover tú. Entonces yo Ok. eso lo tenía claro, yo lo sabía, analicé todas las posibilidades y dije, bueno, voy a probar por aquí, me conviene. Y sí lo he hecho yo todo. Con decirte que aquí, bueno, hice una primera edición de unos libros impresos, ¿no? Que es el que tengo aquí en España. Y yo he tomado el coche y me he ido a entregar mis libros a todas las regiones, por lo menos de Galicia, la Galicia, ya recorrí, directamente con las librerías pequeñitas, porque además me gusta eso, apoyar a las pequeñas y que sé que nos apoyan a nosotros de vuelta. Y yo he hecho la labor, o sea, yo soy mi propia editora, correctora de estilo, distribuidora, mercadotecnia, yo estoy haciendo mis redes, yo estoy moviéndome en todo. Entonces, si algún escritor que nos está oyendo quiere triunfar y que su libro esté ahí, tengan paciencia. Hoy en día el tema de ser bestseller está muy quemado. No se trata de ser bestseller. Puede ser bestseller en Amazon en cuestión de horas porque van y te compran todos tu libro y eres bestseller. No es eso. La idea es que con el corazón tengas la intención que tu libro llegue a todas las manos y a todos los corazones que deba llegar en el tiempo que deba hacerlo. No hay prisa. Entonces yo por eso voy tranquila, voy poco a poco. Si me dicen, es que ya se te va a perder el momento del arranque y del lanzamiento, y no me importa, porque prefiero, es más, acabo de leer hace un mes y justo es uno de mis libros favoritos, este, el libro de una señora que lo escribió hace 20 años, se llama Donde el corazón te lleve, de Susana Tamaro. Hace 20 años lo escribió. Bueno, yo sentí que que lo había escrito recién y que me lo escribía casi mi abuela, ¿no? O sea, de estos libros que son tan buena literatura que pueden pasar los años y vuelven a florecer, ¿sabes? Y entonces yo les recomiendo eso. Sí es un camino muy difícil, es, va a ser complicado que una editorial tradicional te acoja y aunque sea así, ni siquiera va a ser decisivo para tu triunfo. Al final es que tengas la paciencia, que si es algo que te apasiona, seguir haciéndolo y tocando puertas, ir poco a poco. Y al final de cuentas, yo he dicho muchas veces que el lector no escoge al libro. El libro es el que busca al lector. Sí, qué lindo. Ujú, Y creo que también tú lo mencionas, ¿no? De que el libro llega a ti en el momento que debe de ser. ujú, exactamente. Sí, Yo tienes, confío en eso. Ujú. sí, eso creo que lo mencionas justamente al inicio del libro. Y Sí, tienes una frase que me gustó muchísimo. Era volar eh, es soñar, volar es soñar los caminos que después tienes que caminar en la realidad. Algo así es una de las frases al inicio del libro que me gustó muchísimo. eh, Fue como eso es está en mi biografía. Sí, eso es una frase mía. Volar es recorrer el camino de tus sueños. nada más con esa frase, dije, este libro lo tengo que terminar. Al final todos tenemos historias de nuestros ancestros que hay que rescatar. Y yo les pido, por favor, que por sus hijos, si tienen hijos y si no, por sus sobrinos, por las generaciones que siguen después de nosotros, que rescaten esas historias de los ancestros. Sí, hay otra frase que creo que repito en cada programa de esta película, El Gladiador. Ujú. Lo que haces en vida tiene que ver con la eternidad. No Ay, sabes, no sabes hasta dónde va a llegar tu libro. No exacto. sabes hasta qué generación este libro le va a enseñar. Ujú. Qué bonito. Eso ya me llena el corazón. Por eso te digo yo sé que va a llegar a quien deba y en su tiempo. Así es. Y bueno, viene ya el segundo.
Porque, claro, es que este libro, mi intención era escribirlo, se iba a llamar Adiós a mi madre, porque lo empecé a escribir a partir de que mi madre fallece y era un poquito como despedida a mi madre y ya se me hacía muy largo. Entonces, por sensatez con mis lectores, lo partí y entonces este es Memoria de mis ancestros y el segundo lo anuncio al final que dice, y así inmersos en la espiral de la vida, los personajes continúan con sus relatos en el bosque de los sigmas, adiós a mi madre. Y bueno, ya te darás cuenta cuando leas el final, justo obviamente hago un cierre que te estoy diciendo, ahí viene el otro. Así que ya estoy trabajando en el segundo. Ok, si algo que me gusta de los libros es que me llevan a vivir estas aventuras, a libros que me hacen llorar, y se me hace que este va a ser uno de ellos. Voy a vivir grandes alegrías, pero se me hace que en algún momento también voy a llorar. ¿Te acuerdas de Como agua para chocolate? Sí, claro, Que claro, Tita cuando cocina, sus emociones las pasa a través de lo que cocina. Bueno, yo se los puedo decir, yo soy una persona que soy muy fuerte y que pocas veces me ven llorar. He llorado y reído escribiendo este libro. Entonces estoy segura que ahí están mis lágrimas mezcladas con mi tinta y eso es que se transmiten, es inevitable. Así que seguramente te haré llorar. claro. Este libro es una extensión de ti, Sí, es parte de exactamente. ti. Y entonces, eh, conocerte, contar con tu amistad y leerte es de verdad maravilloso. Gracias, Héctor, qué lindo. Sí, sí, Mencionaste como agua para chocolate y yo recuerdo en algún momento, yo sé que es locura mía, pero sí lo recuerdo, haber llegado a tener ciertos aromas ujú, con ella. Yo sé que es locura mía, pero así lo sentí. sí, 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 sí. Eso ese es mi deseo, que mientras van leyendo, escuches y te inmersos en la naturaleza y, claro, aromas, todo, de eso se trata, eso es si logro eso en el lector, guau, qué maravilla. Es lo máximo de una narrativa de un escritor. Claro, y en el primer, en la primera parte, donde hablas de esta Meija, yo le puse cara. Mm, Por ujú. supuesto que eras tú. Bueno, ahí es triquito, ¿eh? Ahí hay truco. Dicen que los escritores tenemos un poquito de nosotros en todos nuestros personajes. Claro, Y es posible, pero tampoco, ¿eh? O sea, hay personajes que sí, de plano te puedo decir que yo me sorprendo, incluso vuelvo a leerlo y digo: "¿Quién escribió esto?". Hay personajes, que hay uno por ahí muy oscuro que conociéndome dices: "Es que esto no lo escribió Rocío". Porque sí, hay unos que se salen, que te dicen con permiso y escriben su propia parte, ¿eh? Hay veces que como escritores nos quedamos ahí nada más a la expectativa y como espectadores también. a mí me han dicho que yo he escrito cuentos, tengo también un par de libros ahí publicados, me han dicho que yo no debo leer lo que escribo. Incluso creo que era Borges que decía que no debes de leer lo que escribes. No recuerdo quién era, Ujú. pero yo sí recuerdo algunos momentos muy fuertes en mi vida, haber tomado mi libro, abrirlo en cualquier página y era un mensaje que yo me estaba dando en ese momento para el actual. Claro. Sí, cierto. Somos tan cambiantes, yo creo que el ser humano, y qué bendición que sea así, que podamos darnos la oportunidad de cambiar día a día, ¿no? Entonces, si te puedes hablar a ti mismo, qué bueno, sí, por supuesto, Y sí, me también parece. yo no pude haber escrito esto porque el que lo escribió ya sabía lo que iba a vivir y me lo está diciendo en este momento, ¿no? Sí, sí, sí. Importante en el libro, que yo le llamo inspiración prestada. Al final, en las notas de autora lo comento. Y esto es porque cuando yo iba escribiendo mágicamente, de verdad, se me fue. Mi padre comenté que escribió poesía,
Tengo un tío que aún vive, hermano de mi madre, en Estados Unidos, también escribió poesía, y por ahí de algunos otros autores de aquí de España. Y conforme yo iba escribiendo, me salía que decía, es que aquí va este poema, tengo que poner aquí este poema, pega perfecto. Y entonces yo le llamo inspiración prestada y lo que hice fue, en vez de poner una nota al pie y una referencia bibliográfica o algo, lo que hago es que hice unos artículos, tengo un blog creado que es Inklog, mi blog de mi tinta, y puedes ir ahí en cualquier momento, antes o después o durante leyendo la novela, te vas al blog y lees artículos que tienen que ver con estas personas que me prestaron su inspiración para complementar estas historias. Wow. Entonces, puedes ver sus biografías y es información complementaria muy interesante que les recomiendo que lo hagan. En cualquier momento pueden hacerlo. Antes de irnos, mi querida Rocío, ¿dónde encontramos tu libro? Mira, claro, como lo publiqué aquí en España y ya por Amazon sí llega a México, incluso hay otra plataforma que es la de la editorial que me publicó aquí, Círculo Rojo, que también llega a México y a Latinoamérica, incluso a Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica. Entonces, como son varias plataformas, lo que hice fue que creé un espacio y ahí están todos los links de plataformas, según la que te convenga, Estados Unidos, Canadá, España, México, donde te convenga comprarlo. Y está también el book trailer ahí, que se los recomiendo, está muy chulo, me lo hizo Muy mi bonito. esposo. Y bueno, pues ahí están mis redes sociales y desde ahí me pueden contactar. ¿Para cuándo vamos a tener la segunda parte? Bueno, tengo que terminar la primera. Yo creo que no Sí. tardo más de una semana en terminar el libro. Me llegó el sábado. eh, pero Mira, la segunda, ya te digo, ya sí es importante que yo estoy ahora mismo abocada al proceso de disfrutar este libro, de sí, que salga, de que llegue a lugares, pero ya me empieza a girar la cabeza con el segundo. Ya lo tengo ahí una parte, me he de sentar. Yo creo que para más o menos estas fechas o finales del año que viene lo estaremos sacando, pero lo interesante es que también ya estoy trabajando en la traducción al inglés del presente libro porque mi esposo es americano y no habla mucho español y es uno de los primeros promotores en que haya una traducción. Entonces, ok. espero que para estas fechas, justo para septiembre, octubre del año que viene, va a estar esta versión en inglés, seguramente. Y igual hacia finales de año tendremos el segundo libro. O sea que Yo 2025. espero que estés aquí en el programa para promover esa segunda parte. Sí, sí, quiero ir a mi México lindo pronto, por supuesto. Espero verte cuando vengas. De verdad, yo sé que la tecnología nos acerca y bueno, gracias a ella estás en el programa y pues no tengo más que agradecerte. Gracias por haber escrito este libro. Gracias por llevarme a viajar al pasado. Gracias por estar en el programa. Un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Héctor. Igualmente, y bueno, también, por supuesto, si voy a México, estás en la lista de reunirnos, por supuesto. Lo hacemos coincidir. Yo soy de la idea de que se puede hacer coincidir, ¿no? O sea, eh, sí, tenemos que acercarnos y abrazarnos. Muchísimas gracias. Para mí también feliz de estar aquí y de que me ayudes a que mi voz llegue a México y a tantos lugares. Mil gracias. Pues te mando un abrazo muy, muy fuerte hasta Galaesia, Galicia, y pues que descanses porque ahorita ya es en la madrugada por allá. Sí, sí, no, qué bueno que no me pueden ver las ojeras que tengo, el chongo y estoy en pijama, casi, casi. Me sacaste de pero no, encantada, me encantó estar aquí y bueno, pues seguimos hablando. Ya me contarás ahí cuando termines a ver qué, ¿eh? Te avisaré cuando esté en Numancia. Muy bien, muy bien. Un abrazo, Héctor. Mil Gracias. gracias. Bye bye.